Y vieja, ¿largamos con algo? Cuando digas nomás, ¿eh? Eh, Me ocurría arrancar hablando, ¿no? De la situación general y demás. Y después nos podemos meter directamente con... Bueno, en esta oportunidad todavía mucho más extrema de lo que ya veníamos viviendo. Demoramos un poco por ahí en grabar este podcast, pero bueno, nada, tiene mucho que ver con la situación en la que estamos viviendo. Ya llevamos más de 50 días de cuarentena y nada, un poco de lo que veníamos hablando es increíble que contrariamente a lo que uno piensa, ¿no? Se encuentra, a veces hasta en estas situaciones es difícil encontrar un poco el tiempo para comunicarse, ¿no? Porque uno cree que aumenta el tiempo libre, pero en realidad ignorábamos un montón de tareas que cada uno por ahí tenía en su propio hogar, digamos. Así que bueno, encontramos esta otra modalidad que bueno, creo que también es parte de la situación que vivimos y me parece que es una buena idea hacerlo. Em, Nada, un poco voy a comentar cómo lo estoy viviendo yo, ya a esta altura de la pandemia. Y nada, después nos comentás un poco cómo lo venís viviendo. Por mi lado, por lo pronto, llevo ya más de 50 días, te diría casi encerrado, porque yo, mi trabajo no es esencial, así que nunca tuve la chance de salir, ni tuve ni la posibilidad, o sea, he salido únicamente, como comenté en otros capítulos, solo a abastecerme de productos y demás, así que mi visión es, te digo, apocalíptica. Lo único que tengo yo son las redes sociales, que cada vez las estoy tratando de mirar menos porque me aburro básicamente. Me di cuenta que se ha llegado a un límite. Y después un poco el noticiero, que nada, ya sabemos cómo es, que muy para un lado o muy para el otro y ya no sabes qué creer, ¿viste? Pero bueno, sirve como para para analizar, pero no mucho más. Eh, y nada, la verdad que mi visión es a veces cuando escucho que viene mi hermana y me comenta cómo ve la ciudad y yo la verdad que pienso mucho más en todas las películas que siempre hablamos. Y nada, la verdad que me imagino mil situaciones, porque a veces escucho una versión en la que la ciudad está vacía y pienso en la desaparición de las personas y la muerte de la humanidad, y por otro a veces escucho que la calle está llena de gente. Así que nada, tengo como esas dos visiones que nada, por lo pronto para mí es como una diversión, te diría. Lucas, ¿cómo andás? Bueno, yo en este preciso instante estoy transitando eh, por la General Paz. Veo muchísimo tráfico, pero bueno, es como decís vos, depende de la hora, depende del lugar. Eh, yo estoy con la sensación de que ya arruinaron el chiste, ¿no? La idea de transitar por un lugar de cuarentena y de sumo peligro ya está arruinada porque está todo el mundo en la calle. Pero bueno, no hay que dejar de extremar precauciones. Sí, sí, la verdad que me imagino, y como te decía antes, cuando a veces escucho que me comentan que, bueno, que mucha gente está en la calle por algunos lugares y otros no, obviamente hay lugares donde seguramente
se saben sobre casos y demás, seguramente son más fuertes los recaudos, pero bueno, pero en general es lo que se escucha. Hace que uno que se desplome un poco la idea del apocalipsis. Creo que también somos un poco víctimas de la elipsis, ¿no? Las películas siempre nos hacen ver la trama, ¿no? A través del tiempo, pero cuando usan el recurso de la elipsis, nos comemos este tramo de 50 días, ¿viste? A veces empieza el problema y después pasan 5 años y ahí está la acción. Y ahora estamos nosotros en esa parte, ¿viste? Y en la vida real no podemos hacer uso de ese recurso. Sí, con lo que es películas, siguen apareciendo las películas y es llamativo pensar en cómo estos policías van a tener que bajarse del caballo después de la cuarentena. Va a ser difícil eso. La verdad es que asumieron un poder de control, claramente están en su salsa, para muchos va a ser la mejor época de su vida. Así que bueno, vamos a ver cómo se bajan del caballo. Va a ser un tema lograr que estos muchachos, cuando esto se resuelva, esperemos sea pronto, retrocedan en algunas medidas como las últimas, que son tan polémicas, ¿no? Lo último que se dijo en la última conferencia sobre la obligatoriedad que tienen los que transitan en la calle de llevar esta aplicación, ¿no? Que te obliga a dar tu ubicación todo el tiempo, tenés que estar, ¿no? Entiendo que tenés que cargar tus síntomas cada 48 horas, creo que es, y estar todo el tiempo en acuerdo en brindar esa información, porque si no puedes circular. Digo, por ahí se intenta simular a lo que se hizo en Corea del Sur, pero bueno, tiene como unas limitantes complicadas, siendo la oscura historia que tuvo el gobierno con el espionaje y que tiene hoy en día, porque eso no quiere decir que no siga funcionando. Sabemos que los servicios del Estado funcionan y a la vieja escuela. Sí, tal cual. Se habla mucho de Corea, pero tampoco se está blanqueando que va a hacer para hacer este contact tracing, que es este seguimiento de los casos positivos y demás, sino que no se da ninguna información al respecto. En su momento, me acuerdo, varios planteábamos que era una locura, que la SUBE, digamos, registraba nuestros movimientos y que la SUBE esté registrada a nombre de las personas. Ya nos parecía una locura a varios, y sin embargo nos decían, no, bueno, que uno ya le da información a la tarjeta de crédito, y hoy te ponen como ejemplo el Google o Facebook, que uno le da información a esas empresas cuando instala aplicaciones. Y la realidad es que el que hoy mantiene el poder policial, el control sobre las Fuerzas Armadas, sobre los servicios de inteligencia, es el Estado. Y darle información al Estado en ese sentido, blanquear esa información y que ellos te digan, es obligatorio que vos me informes tu posición, y yo no te voy a decir para qué voy a usar o durante qué plazo voy a usar esta información, es muy peligroso. Y esto, Lucas, me hace pensar en lo que veníamos diciendo recién, en las películas, y me encantaría preguntarme qué película te viene a la cabeza con todo esto. Bueno, ya a varias las mencionamos. A mí como película, no sé si me viene una película puntualmente, sí, la trama de 1984, que no soy el único que seguramente piensa en esto. Ya hemos mencionado al libro, a la novela, pero me acuerdo la primera vez que lo leí, que pensaba en qué locura esto de Winston, el protagonista que está en su casa y tiene miedo de ser escuchado si habla en voz alta. Y bueno, nos parecía una locura, ¿no? Nos parecía algo algo distópico, pero era algo llevado al extremo, que nos parecía impensado.
Y sin embargo, en estos últimos años, a todos nos pasó de estar hablando algo en voz alta y que el celular después te promocione cosas vinculadas a eso que estuviste hablando, lugares turísticos, comida, lo que sea. Y en algún momento nos parecía algo conspiranoico y después nos dimos cuenta que, y de hecho varias empresas han blanqueado el uso de estas herramientas, ya empezó a parecer algo normal y sin embargo seguimos viviendo, seguimos desenvolviendo nuestra vida, pero bueno, no dejaba de ser una publicidad empresarial que igual es terrible, pero quedaba ahí, quedaba en lo anecdótico. Bueno, hoy hay que pensar que del otro lado no solo hay empresas, sino que puede estar el Estado y el gobierno de turno, que no es solamente el gobierno que te puede caer mejor o peor, sino que es cualquier gobierno que pueda asumir después con esta herramienta en marcha. Así que me parece que hoy la trama de 1984 tomó un realismo que me parece que no había llegado nunca a ese nivel de realismo en otros momentos de la historia. Bueno, sí, ni hablar. Creo que 1984 termina siendo un poco la Biblia o lo que mejor refleja lo que está sucediendo paso a paso, ¿no? En cuanto a estos términos, a esto de lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, y quién me está escuchando y quién me está juzgando, ¿no? Un poco también pasa que en la novela también arranca con el problema ya en juego, digamos, y nosotros estamos como viviendo esta transición hasta llegar a un punto en el que al fin aparezca este Winston y quiera liberarse. Me parece que algo que está pasando es que tanto las empresas como los gobiernos también trabajan obviamente para eso, pero saben cómo manejar esta situación de necesito que me des información y a cambio yo te doy entretenimiento, justamente. No es tanto en función de la vida de un partido político, sino más bien un régimen social, ¿no? Creo que es lo que más se ve tal vez en la actualidad, digamos. Yo no sé si quiero imponerme con partido, pero quiero que el régimen sea quiero que la forma de vida sea esta, que vos me das mucha información, yo te hago creer que la información que me das es muy poco y que lo que yo te doy es mucho, porque a veces uno se hace ese cuestionamiento, ¿no? A veces, porque lo pensás de los dos lados, ¿no? Decís, che, es gravísimo que yo le tenga que dar mis datos a Google para que cuando yo entre a YouTube me dé los videos que yo quiero. Por un lado, desde el lado del entretenimiento es lo que busco. La verdad que a mí me facilita porque es mi día a día, ¿no? Mi día a día es buscar información tanto para mi trabajo como para mi entretenimiento. Entonces, como es parte del tiempo de mi vida, tal vez lo valoro mucho más que la información que es propia mía, como mi nombre, como mi domicilio, como mi estado civil, como las cosas que compro, las que no, y eso lo empezamos cada vez a ver con mucho menor valor, y después cuando llegue realmente, cuando pase, que tengamos un problema grave como lo que vos decías que es muy importante, que es más allá del gobierno que esté de turno, que me caiga mejor o no, estas herramientas se las estamos dejando al Estado, a cualquier Estado, y eso puede, ya pasó 1.000.000 de veces, volverse contra nosotros en cualquier momento. Y me parece muy importante recalcar que la situación actual se está replicando en un montón de países, digamos. Acá se ve como en esta aplicación, pero te comentaba el otro día que incluso en Estados Unidos se están llevando a cabo proyectos de ley para poder ingresar a las aplicaciones de Facebook, Twitter, Instagram y demás, que se haga una desencriptación de las redes sociales para que puedan ingresar a tu usuario y demás con fines de investigación. Claro, todo esto en el marco de la pandemia, en la que uno está con una paranoia de, bueno, qué va a pasar, qué no va a pasar y demás, y bueno, sin querer estás entregando esos datos.
volviendo un poco a las películas, me parece que es complicado. Por ahí la que más se me acerca, bueno, porque hicimos algo divertido en nuestro Instagram, los invitamos a seguirnos en Bastardos sin Gloria en Cinecanal. Hicimos una trivia hace un tiempo sobre películas que rememoren la idea de encierro o aislamiento, y creo que igual la que más se acerca a lo que estamos hablando ahora podría ser la del tren, ¿no? Creo que se llama así, creo que se llama el tren, o recordame vos, pero que bueno, que ahí mismo, ¿no? Que es como un tren que nunca deja de funcionar, y ahí mismo se da una lucha de clases muy fuerte, y dentro de todo te muestra una cierta tensión, porque la gente nos marcó otras películas que no tienen que ver tanto con cuestiones políticas o de espionaje, pero sí de aislamiento, y la verdad que muy divertido, la verdad que estuvo genial. Ahora las voy a nombrar. La mayoría de películas que nos nombraron tienen que ver con aislamiento, pero tienen la temática del virus, eso es importante. La mayoría tiene eso, diferentes tipos, diferentes modalidades, o criaturas también. O sea, la gente se puso creativa, eso estuvo bueno. Pero por ejemplo nombraron películas como La Niebla, que creo que tiene el mejor final sobre la faz de la Tierra. Rec, que es una película de terror española, que también creo que es muy buena. Creo que es muy buena la 1 y la 2 y ya está. Todo lo demás creo que es basura. Bueno, Bird Box, que es una película estrenada hace poquito con esta actriz que no recuerdo el nombre ahora. Bueno, La Habitación, también película muy conocida. Y bueno, hay uno muy interesante al final del túnel, que es una película argentina de Baraglia, creo. No sé si la recordás, la que tiene la del el loco este que está en silla de ruedas y quiere robar la caja fuerte de los ladrones que están al lado. Así que digamos, dentro de todo, todos tienen esa temática incluida de que tuvieron que estar encerrados durante la mayoría de la película. Muy creativa la gente, me gustó. La verdad que cuando dijiste el tren dije, este es un falopero, esta película no existe o la está inventando. Claro, es la película, está bien, no me acuerdo si se llama El Expreso del Miedo o algo parecido, pero el nombre en inglés es Snowpiercer, que es del director que acaba de ganar un Oscar, el coreano. Muy buena peli. Y sí, bueno, todas las que mencionaste me parece que hablan de un encierro físico, que entiendo igual que la consigna estuvo por ese lado, y las películas vinieron todas por ese lado. Y bueno, un poco lo que estamos hablando del manejo de la información, a mí lo que me hace pensar es que traslada el encierro a otro tipo de encierro, más en términos de libertades. Sin ponerme liberal ni nada por el estilo, a lo que me refiero es que cuando se levante la cuarentena, si este tipo de herramientas y este régimen social, como lo mencionaste vos, sigue en marcha, la libertad va a cambiar el concepto de libertad. Y volviendo a las películas, en este sentido, me vienen dos cosas a la cabeza sobre el manejo de información. Por un lado en realidad tres cosas. Una es la película El Círculo, que ya hablamos sobre, en donde actúa Emma Stone, pero yo quisiera hablar de dos. Una es un documental que es Cambridge Analytica, que estaba hasta hace poquito en Netflix, no sé si sigue estando, y que te habla sobre el manejo de la información y cómo varios partidos políticos, entre ellos el macrismo, que lo nombra en el documental, le compran información a empresas que manejan un enorme caudal de información de redes sociales y de gustos de las distintas sociedades,
para armar los perfiles electorales. Es decir, esto ya pasó, pero siempre ha pasado entre privados, entre un partido político que no es el Estado, es un partido político, y entre empresas. Ahora pasaría en manos directamente del Estado, y para dar un ejemplo con una película en donde el Estado ejerce un control de la información, que es una película basada en una historia real, es Snowden, en donde los tipos, la CIA puntualmente, maneja un impresionante, digamos, se meten en historias particulares, pero al mismo tiempo manejan estadísticas sobre qué habla la gente, y me parece que es un momento para verla. También estaba en Netflix hasta hace poco, y voy a dar un ejemplo puntual. Imagínate, todos activamos la geolocalización de nuestro celular, y el Estado sigue, el gobierno de turno sigue manejando ese caudal de información de mucha gente que tiene la aplicación instalada, porque había que instalarla en algún momento o porque sigue siendo obligatoria. Y de golpe se puede usar, por ejemplo, solamente la ubicación para un montón de cosas. Por ejemplo, hay una marcha a favor u opositora y vos podés localizar exactamente cuántas personas fueron y esas personas en dónde viven. Y eso no es un manejo de información muy elaborado hoy por hoy, es algo que ya existe y es común. Pensemos que solamente eso puede ser utilizado con la geolocalización. Imagínate con todo lo otro que uno puede ofrecer desde el celular, entregarle al Estado las cosas que se pueden hacer, siempre obviamente teniendo en cuenta no que del otro lado hay una persona con buenas intenciones. Lamentablemente la historia nos enseñó que tenemos que pensar que en el Estado puede estar sentada gente con muy malas intenciones, porque la historia reciente ya, como dijiste vos, sobran los ejemplos. Pero ni hablar. Sobran los ejemplos que uno podría dar del mal uso de semejante información. Pero bueno, creo que, espero que en algún momento empecemos a llegar al límite también de esto, porque ya, como vos decías antes, ya compartíamos parte de nuestra información a un montón de corporaciones a cambio de servicios, bienes y demás, que lo que hacen con tu información, ¿no? Yo hablando desde el lado de la comercialización, tratan de segmentar tu mercado, ¿no? Y tratar de pensar en un producto que sea único para cada persona. Entonces, con esa información, desde ese lugar, tratan de hacer eso. El tema es que, como vos decís, cuando una empresa se vincula con el Estado y el Estado se empieza a comportar como empresa y empieza a querer regular todas las variables de su empresa, que en este caso son las personas, ahí ya estamos entrando en un terrible error conceptual de lo que es la libertad, que es un poco lo que también comentabas, y eso puede tener consecuencias catastróficas. Pensemos que ya con métodos de la vieja escuela, ya los servicios del Estado, como cualquier fuerza militar, tenían herramientas y recursos para poder encontrar a todos aquellos considerados no amigos del gobierno de turno. Imagínate ahora con estas funciones, ¿no? Eso es terrible. También hay que pensar que nos agarra siempre por ahí en un momento de debilidad. Argentina es un país que todo el tiempo está entrando y saliendo de momentos políticos complicados. Entonces creo que somos como un país como que nos entran fácil también con esas cosas. No, nos cuesta, creo, pararnos, porque todo el tiempo estamos corriendo detrás de los sueldos, todo el tiempo estamos corriendo detrás de los tiempos de trabajo excesivo, de los descansos, la educación por el suelo, la salud por el suelo. Entonces siempre me parece que tenemos esta cosa de estar con la cabeza en mil lugares, y siempre nos entran en esos momentos. Y bueno, y ahora imagínate con esto de la pandemia, y acá me meto un poquito en algo que nada que ver, pero bueno, que es importante, que es que, bueno, qué cosas sobrenaturales vienen confirmando los medios
y que no le damos bola, que es hasta te da hasta un chiste, un meme. Pero bueno, recordás la explosión, eso por ahí lo podemos hablar en otro podcast, pero me parece importante, la explosión que hubo en zona sur, hace, no sé, 3 semanas, tal vez 2 semanas, allá bueno, se escuchó en un montón de barrios, pero que fue predominantemente por Lavallol, Lanús Oeste o Lanús Este, no me acuerdo, pero digamos, bien zona sur en el fondo, yendo hacia el lado de Quilmes tal vez, creo que era más que nada por esa zona donde más se había escuchado. No tiene nada que ver con la temática de política, pero me refiero a fueron muchos días de repercusión y no pasó nada. Después otras cosas que pasaron, ¿no? Los satélites en el cielo que confirmaron, digamos que las fuerzas militares confirmaron a través de los diarios más hegemónicos, si querés, hace poco, y eso fue también real. El Pentágono blanqueando que habían visto ovnis, o sea, objetos voladores no identificados, creo que en un entrenamiento o algo así, creo cerca del 2004. Me refiero a revelaciones que van pasando que increíblemente no les damos pelota y que tal vez en otro momento hubieran tenido una repercusión de la zamputa y que a mí, viste, me generan esas dudas. Pero bueno, como te digo, siempre nos pasa que estamos como mentalmente desarmados, o no desarmados, pero en mil cosas, y eso es una debilidad y una ventaja para cualquier gobierno. Bueno, me gustó cómo te fuiste al re carajo. Estuve todo este tiempo esperando que nos metamos en estos temas, porque además películas sobran. Y me parece que el próximo tendría que tratarse de esto, sin lugar a dudas. Pero sí, creo que esto de que decís, nos agarran siempre mal parados. También hay una cuestión en la gente, mucha gente que uno conoce, que tienen unas ganas de opinar y jugar siempre para el lado del poderoso, ¿no? O sea, vos venís a plantear una cuestión y siempre hay un preconcepto de que el poderoso, sea el Estado, sea el gobierno, sea una empresa, sea un medio de comunicación, si tiene poder probablemente posea la verdad. Pero me pasa eso, ¿viste? Me pasa que vos venís a plantear cuestiones que van en contra de lo que se está hablando en los medios o va en contra de la opinión del gobierno, y de movida vas a tener una crítica. Y con ese pensamiento, con esa forma de pensar, vienen sucediendo un montón de cosas, sobre todo esto que venimos diciendo, el manejo de la información y bueno, y todo lo que mencionaste vos recién de parte de los medios. Pero bueno, me parece que abrimos un portal, y cuando te digo portal pienso en Donnie Darko, para irnos más al carajo todavía. Abrimos un portal en donde muchas cosas pueden suceder y tenemos que aprovechar, y muchas cosas tenemos que hablar. Bueno, no te quedaste atrás para nada. Creo que si yo la tiré para el lateral, luego la sacaste de la cancha y la metiste en un aro de básquet, me parece. Pero bueno, ya vamos a tocar otros temas que de hecho fueron más pioneros por ahí en nuestras charlas que la discusión, que la clásica discusión política. Así que me encantaría que en episodios siguientes podamos charlar sobre nuestra mirada en la ciencia ficción, ¿no? En temáticas como el tiempo y demás. Y que incluso podemos englobarla con cuestiones políticas, porque todo está recontra relacionado. La verdad que eso siempre es increíble y está buenísimo. Y nada, y creo que un poco estas charlas que nosotros grabamos sirven para nosotros, y también puede o no servir para que otra persona cambie su forma de analizar las cosas, ¿no? Por ahí
no dejar de ver la ciencia ficción, que es lo entretenido, pero sí también hacer como una evaluación y decir, che, mirá esta situación, cómo se da, y hacer la comparación con la vida cotidiana, que día a día vemos cómo le va ganando cancha a la ficción. Hoy veía un meme que decía, no va a haber temporada 2020 de Black Mirror porque ya estamos en la temporada 2020 de Black Mirror, así que ¿qué más te pueden decir para que te sorprendas? Eso ya es algo increíble. Así que, bueno, te digo un poco sobre lo que decías sobre el poder. Bueno, eso es algo que yo nunca voy a entender. Cómo ante la duda, ante la existencia de una duda, cómo un trabajador se puede poner del lado del patrón. Eso es algo que yo no lo voy a entender nunca. Porque, ¿qué pasa? Me parece que hay como un sentido formado, mal formado si querés, de lo que es el valor o la ética o la moral o lo que sea, o el orgullo, ¿no? El orgullo mal formado, o lo peor del orgullo, que es esta cosa de echarse para atrás en cuanto a, bueno, seguramente me equivoqué yo, o no sé, o capaz le doy la razón porque por algo está ahí, ¿no? Por algo tiene ese poder. Nada, eso es algo que bueno, que lleva, la verdad, horas de debate, que es increíble y que evidentemente estuvo en todas las épocas de la humanidad. Y nada, intentaremos comprenderlo en algún momento de nuestras vidas. Pero bueno, nada, creo que por esta vez el podcast quedó muy, muy bueno. Y nada, bajo esta modalidad, ¿no? Creo que no lo dije al principio, pero nos estamos mandando audio de WhatsApp para poder grabar esto. Porque parece que estamos al pedo ahora que hay cuarentena, pero hay muchas tareas en la casa que no sabemos quién las hacía antes de que estemos nosotros. Y me di cuenta que soy el peor en mi casa, que antes lo era, pero no lo veía. Así que nada, por mi parte te dejo una despedida y bueno, nos estamos encontrando en otro capítulo con cosas que nos vayan copando y veamos cómo avanza, cómo sigue avanzando, que cada vez creo que nos sorprende más toda la situación general. Así que nada, te mando un abrazo, Gaby, que andes bien y bueno, nada, cuídate mucho, querido. Un abrazo. Venía pensando justamente en eso, en que no habías dicho que estos son audios de WhatsApp. Me toca hoy estar en la calle, así que estoy mandando audios y escuchando tus audios. Lo estamos intentando grabar de un tirón. Hoy me tocó salir, pero sí, para ir cerrando de mi lado, creo que nuestras charlas naturalmente terminan teniendo estos limes, y creo que sin ser cinéfilos, digamos, entendimos y nos fascina cómo la ficción, la ciencia ficción, terminan marcando o prediciendo cosas o marcando ejes en las que transcurre la realidad. Parece una huevada, pero bueno, después de todo la ficción y las personas que están detrás de esas historias, de las novelas y de las películas, no dejan de ser personas que están imaginándose historias futuras o presentes, pero historias alternativas, realidades alternativas, en donde se tratan de una realidad extrema en alguna temática y entretenida. Y si nos ponemos a pensar, la realidad se volvió extrema en muchísimas cuestiones, y dependiendo del punto de vista, y en algunos aspectos también se volvió entretenida. Así que no está mal, además de leer las cosas que hay que leer, que nos toque leer en nuestros estudios, o porque nos gustan, creo que no está mal tomarse en serio el análisis de varias historias de ficción, porque como dijiste vos recién con respecto a Black Mirror, Black Mirror es una guía, me parece, a seguir en un montón de cuestiones, una guía a analizar más que a seguir, de cosas que no queremos que sucedan, o de cómo las cosas en qué se pueden transformar. Así que
me gusta esto de ir hablando de ficción. Y si hablamos de viajes en el tiempo y si hablamos de ovnis, lo vamos a hacer siempre con realismo, ¿no? Con cosas que suceden en la realidad y que también están en el cine. Así que bueno, te mando un abrazo grande y no te enfermes de coronavirus, que sos población de riesgo, boludo. Che, bueno, re bien. La verdad me copó, me copó. No te digo que sea el formato oficial, eh, pero deja una cierta comodidad a la charlita, ¿o no? Aparte, ¿sabes qué? Me di cuenta que en realidad siempre hablamos así. O sea, desde ya no laburamos juntos y no nos vemos seguido. Las charlas empezaron a hacer por WhatsApp y tenían muchos más minutos que esto, así que me parece algo copado, una mística, ¿no? Le mete ahí un toque de mística. Que sos población de riesgo, boludo.